Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos. Hoy toca podcast de biografía. Vamos a investigar las gestas de la mano derecha de Malekith, Kouran Manoscura. Pero antes, 3 rápidas cosas que tengo que mencionar. Y lo primero de ello es dar las gracias a Diego, a Pablo, a José, Cars, a Antonio, Fran y su amigo, a Manolo, Borja, Iván, David, Jacobo, Jesús y Migue, a Javi, a Áboras, a Alejandro y a tantos y tantos que me habéis escrito o me habéis enviado material para poder seguir creando contenido. Gracias a vosotros, la posada va recobrando poco a poco su esplendor. En segundo lugar, me gustaría recomendar un canal de podcast en iVoox que acaba de empezar y con el que pasé un buen rato escuchando su primer programa. Se llama La Escotilla Estaliana. Os recomiendo que le echéis un ojo, o una oreja en este caso, y estéis atentos a sus novedades, que su autor tiene muy buen hacer y le deseo un buen futuro en este mundillo. Y por último, rumores sobre The Old World. Francamente, ya no sé si esto está dando la vuelta o qué, pero si recordáis, hace un par de semanas os dije que era posible que la cosa se hubiera atrasado un poco con todo este proyecto, que la cosa podría ir de cara a inicios del 2024, pero que estaba seguro que este 2023, a finales, coincidiendo con el 40 aniversario del juego, iban a sacar alguna cosa. Quizá el reglamento, quizá algún compendio de reglas para todas las facciones, para poder empezar a jugar, alguna cosa. Y esto lo comenté en el podcast sobre rumores y teorías sobre The Old World. Pues bien, hace 3 días apareció un rumor en Fight 212 que decía exactamente eso, que el juego completo pasaría para inicios del 2024, pero que para finales de este habrá algo para poder empezar a jugar. En fin, sea como sea, ojalá sea así. Y ahora sí, dicho esto, vamos al tajo. Como bien sabéis, el indiscutible soberano de los elfos oscuros es Malekith, llamado el Rey Brujo. Su poder, sus habilidades marciales y mágicas y su autoridad son indiscutibles. Y aún así, en sus más de 6.000 años de vida, nunca ha dejado de estar acompañado de una guardia personal, de una escolta. Desde su exilio hacia Nagaroth y la fundación de su propio reino lejos de Ulthuan, esta escolta ha sido siempre la temible Guardia Negra. Estos soldados forman la élite de la infantería Druchii y cuando entran en batalla, siguiendo las órdenes de su señor, se convierten en una máquina de matar precisa y quirúrgica. Los miembros de la Guardia Negra son entrenados desde la niñez para tal sagrada misión. Es decir, a estos elegidos se les arrebata de las manos de sus padres y se les impone un estricto entrenamiento marcial desde la más temprana edad, del cual más de la mitad no saldrán con vida. Cuando terminan con décadas de instrucción y juran lealtad al propio Malekith, entran a formar parte de una de las 20 torres que componen los barracones de la Guardia Negra. Estos barracones rodean el palacio de Malekith en la capital de su reino, Naggaroth. Los guardias negros sirven a Malekith por un periodo de 200 años, si sobreviven, claro. Tras estos 2 siglos, Malekith les concede el honor de colocarlos como altos oficiales o gobernantes de sus ciudades. Sin embargo, hay guardias que prefieren voluntariamente seguir sirviendo a su monarca y se convierten en los llamados castellanos, los guardias negras veteranos. Por encima de ellos solo está el maestro de cada una de las 20 torres barracones. Y el comandante supremo de los maestros es el capitán de la Guardia Negra, la mano derecha del propio Malekith en los asuntos de guerra. El primer capitán de la Guardia Negra parece que fue Kalak de Grond, cuya alabarda mágica, llamada Muerte Carmesí, ha ido pasando de capitán en capitán a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay otra fuente en el libro de Cain del fin de los tiempos
donde Malekith invoca a varios espíritus de su Consejo Negro, y entre ellos se halla un elfo llamado Lord Shimmergarth, que es presentado como el primer capitán de la Guardia Negra. En cualquier caso, el capitán actual es Kouran, llamado el Mano Oscura. Kouran es un personaje que aparece en el trasfondo desde al menos cuarta edición, y siempre ha seguido apareciendo en los libros de ejército, aunque nunca tuvo, por desgracia, su propia miniatura. No conocemos muchos detalles acerca de su vida, pero repasando todas las ediciones y su aparición en algunas novelas y relatos cortos, vamos a tratar de descubrir qué hay detrás del mito. Pues bien, en el libro de Elfos Oscuros de séptima edición nos ofrece la explicación más extensa acerca de cómo se convirtió en el capitán de la Guardia Negra. Vamos a dar por hecho, dado que no se menciona lo contrario, que su ingreso en la Academia de Instrucción no fue distinto al de cientos de otros elfos antes que él. Y dado que sabemos que ha servido al Rey Brujo durante 1000 años, su edad debe ser prácticamente la misma. Lo que sí sabemos es que en cuanto terminó su entrenamiento, fue asignado a una de las 20 torres barracones de Naggarond, concretamente la Torre del Dolor, y que su ascenso fue meteórico. En apenas 10 años consiguió obtener el rango de Maestro de la Torre, matando a su anterior titular, Diacenar, en un duelo. Mucho más le costó conseguir la comandancia de toda la Guardia. Kouran viajó junto a los ejércitos de Malekith realizando incursiones en el Imperio, en Bretonia y en la lejana Ind durante 600 años, consiguiendo renombre y respeto entre sus camaradas. A su vuelta, hacia el año 2100 del calendario imperial, se enfrentó y derrotó al antiguo capitán de la Guardia Negra, llamado Canaleth. Malekith recompensó su audacia y habilidades con el puesto de aquel a quien había asesinado, y desde entonces ocupa la derecha del trono de hierro. Pero eso no significa que se haya relajado. Hasta 17 veces ha sido retado por guardias negras más jóvenes que pretenden su puesto, y 17 veces ha salido vencedor. Durante este tiempo ha liderado un sinfín de operaciones militares y campañas donde no ha dudado en sacrificar regimientos enteros para conseguir un solo objetivo. Algunas de estas infames batallas son las que se produjeron en la masacre de Tor Anrock, donde destruyeron el palacio y los altos elfos que ahí estaban, en una fecha indeterminada. Probablemente más tarde, hacia el año 2302, durante la penúltima invasión de Malekith a Ulthuan, Kouran destruyó el templo de Lileath en Ayatain y alimentó a sus hidras de guerra con las sacerdotisas que lo guardaban. Aquel mismo año, como sabéis, se produjo la famosa batalla de Finuval, en las praderas al sureste de Avelorn. Aquella iba a ser la batalla definitiva entre las fuerzas de Malekith y los distintos grupos de altos elfos que habían logrado reunirse bajo el liderazgo de unos muy jóvenes, Tirion y Teclis, y que además contaban en ese momento con la bendición de la propia Reina Eterna. La batalla que se produjo a continuación fue colosal, pero terminó de forma abrupta cuando Teclis lanzó un rayo de energía sobre Malekith que avivó las llamas del fénix que ardían en su piel, causando un dolor al rey brujo que hacía milenios que no sentía. La única opción para salvarse y no morir en aquel mismo momento fue trasladarse a un lugar donde el poder de Asurian no tuviera potestad, el reino del caos. Así que Malekith lanzó un hechizo sobre sí mismo para desaparecer de la batalla. Y obviamente el efecto sobre el resto del ejército fue inmediato. Los Drukh'i habían quedado de repente sin su único líder, sin su razón de ser, sin su guía y sin ningún objetivo que perseguir. Y la batalla cayó claramente del bando de los Asur. Fue en aquel momento que el talento de mando de Kouran se vio puesto a prueba como nunca antes. Con un ejército en desbandada, desmoralizado, vencido y acosado por todas partes, logró cruzar el territorio enemigo a lo largo de media isla hasta llegar a Nagaraiz. Varias veces los príncipes élficos, altos elfos, trataron de emboscarlo y acabar con sus primos oscuros para siempre, pero a fuerza de disciplina y habilidad táctica
Couran logró vencer a sus enemigos, trasladar a los elfos oscuros supervivientes hasta el antiguo reino de su señor y embarcar a las tropas supervivientes de vuelta a Naggaroth. Cuando la maltrecha flota arribó a las costas de Naggaroth, Couran encontró una guerra civil en la capital, Naggarond. 8 nobles se disputaban el vacante trono de Malekith y su conflicto estaba arrasando la ciudad. Morathi, por su parte, prefirió mantenerse recluida y actuar en las sombras, simplemente limitándose a observar. Acompañado por su guardia negra, Couran se trasladó al palacio del rey, la Torre Negra, y al cabo de varios días invitó a esos 8 nobles a una reunión. Les dijo que podrían venir armados, pero solos. Y una vez entraron en la sala del trono, Couran selló las puertas y se encerró con ellos dentro. Les dijo que si querían el trono deberían demostrar su poder y determinación. Les invitó a batirse en duelo hasta que solo quedara uno, y aquel que quedara en pie sería nombrado el nuevo rey de los Drukhii. Pero si ganaba él, se mantendría como regente, dado que estaba seguro que su señor volvería tarde o temprano. Una hora más tarde, las puertas de la sala se abrieron para dejar salir a Couran. La cámara había quedado manchada con la sangre y los cadáveres de los pretendientes, pero en cambio Couran salió impoluto, salvo por un pequeño rasguño en la mejilla. Durante las siguientes semanas, la Guardia Negra y su capitán pusieron orden en las calles de la capital, atacaron los palacios de las familias de los pretendientes una a una y eliminaron a sus familias y soldados. Una vez pacificada la ciudad, se liberó también a Morathi de su cautiverio, aunque desde luego este era más ficticio que real, y la reina madre retornó a Grond, dejando a Couran como regente del reino. Exactamente 100 años más tarde, Malekith regresó, o más bien fue encontrado, cerca de las torres de vigilancia del norte. Agotado, con su armadura abollada y apenas consciente, pero vivo. A su lado, los jinetes oscuros encontraron también un enorme cuerno demoníaco que había sido cortado. El rey brujo necesitó 1 año entero para recuperarse física y mentalmente de su estancia en el reino del caos, y durante aquel tiempo Couran siguió ejerciendo el mando en su nombre, hasta que el propio Malekith estuvo preparado para recuperar el trono. No muchas veces la capital de Naggarond ha sido atacada. Pocos enemigos son tan estúpidos como para probarlo. Y aún así, en el último siglo, Couran ha liderado la defensa de la ciudad en 2 ocasiones. La primera, en el año 2452, cuando una horda demoníaca de Slaanesh, liderada por Nkari, irrumpió en el interior de la ciudad a través de un portal mágico. La horda era enorme e incluía además a otros 2 guardianes de los secretos. Los demonios se lanzaron directamente hacia el palacio de Malekith y Couran organizó las defensas de forma experta. Aún así, los grandes demonios eran rivales muy duros. Uno de ellos fue acorralado y abatido por la Guardia Negra, mientras que otro fue reducido a cenizas con un simple gesto mágico de Malekith. Quedaba tan solo Nkari, al que, curiosamente, le faltaba uno de sus cuernos. El gran demonio había acudido allí para obtener el alma de Malekith y cargó directamente hacia él cuando éste apareció. Couran recibió un golpe tremendo del propio Nkari que le dejó malherido, pero tuvo mejor suerte que muchos otros de sus camaradas. Finalmente, el propio rey brujo derrotó de nuevo al gran demonio, como ya había hecho en el reino del caos. El segundo asedio a Naggaroth también vino del norte, pero no a manos de demonios adoradores de Slaanesh, sino de tribus de bárbaros y de guerreros del caos adoradores de Khorne. Y su líder no era uno cualquiera, sino la favorita del dios de la sangre, Valkia. En esta ocasión, Malekith no estaba en la ciudad, así que de nuevo Couran organizó las defensas para resistir el ataque de una horda de enemigos tan grande que se contaban por decenas de miles. La ciudad en verdad corría el peligro de ser destruida, pero Couran ejerció el mando como de costumbre,
con severidad, disciplina y una letal combinación de habilidad estratégica y fuente de inspiración para los Drukhí. En 2 ocasiones se enfrentó en combate singular contra Valkia, y en ambas ocasiones el combate terminó en empate, siendo separados por el devenir de la batalla. Tras 3 meses de asedio, finalmente Malekith regresó a lomos de Seraphon, su dragona negra, y su llegada decantó la guerra del lado de los elfos oscuros. De las habilidades de Khauran no queda pues ninguna duda, pero para conocer al hombre, al elfo, detrás del yelmo, debemos adentrarnos en algunas novelas. Ciertamente en las escuetas descripciones de los libros de ejército no se esforzaron mucho. Simplemente era un guerrero elfo típico, muy malo pero muy diestro. Pero ya en 7ª edición y luego en 8ª se nos dio un retrato menos tópico. Khauran es, en primer lugar, totalmente leal a su rey, algo que no sería la característica principal de los Drukhí. Por otro lado, en lugar de dar rienda suelta a su ira en batalla, como muchos otros, es un tipo de sangre fría, calculador. Dado que habla muy poco, muchos nobles le tienen simplemente como un perro faldero de Malekith, sin inteligencia alguna. Pero el ingenio de Khauran va mucho más allá, algo que se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, antes, durante y después de muchas batallas. Simplemente es un tipo de pocas palabras. Y de hecho, el único que se atreve a decirle algo a Malekith si no está de acuerdo con alguna decisión táctica. Y a su vez, Malekith le respeta por ello. Como aparece en el libro de Cain, Khauran es quizás el único amigo de Malekith. Dicho esto, en el fin de los tiempos, Khauran acompaña constantemente a Malekith en su campaña sobre Ulthuan, participando en los éxitos de su señor y aceptando estoicamente su nueva relación con algunos príncipes altos elfos como Imrik o Teclis. En la batalla de la Isla Marchita, Khauran lideró una vez más la Guardia Negra y liquidó personalmente a docenas de Asur, un grifo y al príncipe Anaran. Pero después de liquidar a este último, cayó rodeado por un grupo de Nagarothis liderados por Alith Anar en persona. El rey sombrío se enfrentó en un duelo contra Khauran, esquivó cada uno de sus ataques y finalmente cogió la espada mágica del príncipe Anaran y la hundió en el torso de Khauran. Sin embargo, de forma milagrosa, el capitán de la Guardia Negra sobrevivió a la herida y a la batalla, que por cierto fue ganada por Tyrion en cuanto logró empuñar la espada de Cain. Solo la intervención divina de Lileath y la magia de Teclis salvaron a los elfos de Malekith de perecer aquel día. No según la novela, sino en el libro de trasfondo y reglas de Cain, se menciona que la Guardia Negra fue quien recogió el cuerpo aparentemente muerto de Khauran y se lo llevó del campo de batalla. Pero aquel día también pasaron otras cosas, y es que la Guardia del Fénix, la escolta sagrada de los altos elfos encargados de custodiar la llama de Asurian, se pasaron a Malekith con su capitán Caradhrian en cabeza. Digo esto porque algunas semanas después, Malekith cruzó de nuevo la llama de Asurian, convirtiéndose al fin en Rey Fénix. Entre otras cosas, reorganizó su guardia personal y mezcló a su Guardia Negra con la Guardia del Fénix para crear la Guardia Fuego Sombra. Y la elección del nombre no pudo ser más certera, porque realmente parecía que Khauran y Caradhrian fueran la misma persona, o más bien, las dos caras, sombra y fuego, de una misma moneda. En cualquier caso, la última noticia que tenemos de Khauran es que está presente durante la ceremonia de entronación de Malekith en Lothern casi un año más tarde. Pero por alguna razón, aunque había tenido un papel secundario pero destacado hasta ese momento, a partir de ahí no vuelve a aparecer. No tenemos noticias de cuál fue su destino. Si siguió a su señor hasta Azelloren después de la destrucción de Ulthuan,
o si incluso llegó a participar en la última batalla de Middenheim, donde sí sabemos que estuvo cara a Adrian. Couran aparece también puntualmente en la novela Los defensores de Ulthuan, donde acompaña a un campeón del caos ante la presencia de su rey, pero en ese caso no tiene más protagonismo. Curiosamente veo por la red que en varios foros se menciona que Couran murió en aquel duelo contra Ali-Zanar en Isla Marchita. Bueno, pues como os digo, no fue así. Es mencionado al menos un par de veces con posterioridad a ese hecho en la novela La maldición de Cain. En cambio, en el libro de trasfondo y reglas de Cain, el de tapa dura, y que solo está en inglés, aparece también una breve noticia sobre él. Y es que por alguna razón que desconozco, el único premio que quiere pedirle a Malekith por sus servicios es ver a Morathi, la reina madre, encadenada y postrada a sus pies. Por último, a nivel de juego, Couran ha tenido sus propias reglas en cuarta, séptima y octava edición, aunque sus atributos y objetos mágicos han variado. En cuarta y quinta edición su perfil era el de un simple héroe, equipado con 2 objetos mágicos, la espada de hierro encantado y la armadura de hierro meteórico. En séptima su perfil decayó mucho, con un perfil de atributos que de forma increíble era el mismo que el de un campeón de la Guardia Negra, con una herida y habilidad de armas 5. En esta ocasión sus objetos mágicos eran la armadura del dolor y la alabarda mágica Muerte Carmesí. Afortunadamente, en octava edición subieron su perfil para adecuarse mejor al de un personaje de su rango y de su trasfondo, con un perfil de héroe, pero con una habilidad de armas de 9, que francamente es muy alta. Además, mantuvo la armadura del dolor y la alabarda Muerte Carmesí, pero también contaba con las reglas especiales Siempre ataca primero, Odio acérrimo, Tozudo, Destreza homicida e Inmune a psicología. Además de una regla especial que convertía a la Guardia Negra en indesmoralizable si se desplegaba dentro de esa unidad. Y hasta aquí todo lo que sabemos sobre este gran personaje. Esto es todo por hoy, un saludo y hasta el siguiente vídeo.